Nos hemos acercado hasta el Centro Cultural Integrado para asistir a una jornada que está organizada por el Grupo Labore dentro de la sección Agricultura. Una jornada que tiene que ver con el campo, con los viñedos, con el vino, ya que estamos en una zona rica y extraordinaria cuando hablamos de vino. Estamos con Fernando Rodríguez, que es el director del Grupo Labore. Fernando, buenos días. Buenos días. Una jornada que ¿a quién va dirigida? Pues esta jornada va dirigida al sector de viticultura, más específicamente a la de Orrueda, que es la que nos toca más cerca, y se dirige pues a bodegueros, a viticultores y a todo el mundo del vino, sobre todo desde el aspecto técnico y agrario, porque vamos a tratar temas de poda y de planta. ¿Cómo surgió la idea? ¿El por qué hacer hoy esta jornada aquí en el Centro Cultural Integrado? ¿Por qué? Bueno, consideramos que es un momento crucial por lo que estamos viviendo dentro de la normativa, cambios normativos dentro de la DO y de la normativa del vino. Y por otro lado estamos en un momento que ya se está preparando la plantación para el año siguiente y hemos querido pues, divulgar un poco información técnica, traer unos ponentes de primer nivel en sus áreas, que es la poda y la planta de viñedo. Y divulgar esa información técnica, que es nuestra labor como asesoramiento técnico. Los asistentes, ¿quiénes están llamados a acudir a esta jornada? Los asistentes hemos hecho una divulgación a través de, como te digo, pues de las cámaras agrarias, de nuestros clientes de agricultura, de las bodegas y gente agraria del campo. Me imagino que el éxito está asegurado, puesto que estamos, como antes comentaba, una zona rica, extraordinaria, ¿no? En viñedos, no hay más que salir por cualquier punto de Medina del Campo y nos encontramos viñedos, por lo tanto, interés tiene que haber. Sí, está claro que es un sector con una tendencia al alza y está llamado a ser pues, el sector que va a mover la economía de aquí en adelante. El lema, te ayudamos a innovar, más o menos es un poco lo que se ha querido marcar, ¿no?, con esta jornada. Sí, nuestra idea es llevar un asesoramiento técnico a las explotaciones agrarias, de viñedo concretamente, para convertir estas explotaciones como otra empresa normal, profesionalizando el sector y haciendo una transferencia de conocimientos técnicos. Traemos gente de otras denominaciones, como es de Navarra, para que nos cuenten un poco ellos que tienen más experiencia en este campo de la genética en las plantas, etcétera, innovación, traerla aquí a esta zona. Al margen o aparte de personas de la DO de Navarra, ¿quién más están invitados a impartir esta conferencia o esta jornada? Va a participar Noelia Martín, que es la gerente al área de agricultura del Grupo Labore. Luego va a participar Rafael García, que es el socio director de Vitis Navarra, una de las empresas punteras en la creación de planta de viñedo. Y luego va a hablar Julián Palacios, otra referencia en lo que son servicios agrarios muy especializados en el mundo de justamente lo que es el cuidado, poda, etcétera, de las plantas. ¿Y en qué va a consistir la jornada? ¿Una presentación? Después terminará supongo, con un debate, un diálogo interesante entre los asistentes y los ponentes. La idea, y los pondremos nada más comenzar, es que esto sea un debate abierto. Aquí los ponentes irán hablando de una forma muy práctica de todo cómo se desarrolla en el campo, la poda, el viñedo, y me gustaría que fuera un debate, que la gente participara, se creara un coloquio, pues contando experiencias personales, etcétera. Ahora mismo, ¿cuál cree usted que es la inquietud que tienen los trabajadores del mundo del campo de esta sección que estamos hablando del viñedo, de la poda? Pues mucha inquietud, así que estamos viendo que últimamente todas las jornadas técnicas tienen mucha afluencia y cada vez más pues, la gente busca la productividad de sus explotaciones y cualquier detalle cuenta para tener la mejor uva, el mejor vino y el mejor rendimiento de las plantas. Pues Fernando, como director del Grupo Labore, al margen de agricultura, ¿qué otras secciones ahora mismo están trabajando en ellas? El Grupo Labore es una empresa de asesoramiento técnico y formación y tenemos varias áreas, todas son dirigidas al asesoramiento técnico en normativa. Tenemos un área de prevención de riesgos laborales, que es Prevensal, otra área de formación más específica para empresas, otro área de empresa con normativa como el EOPD y otras, y luego está el área de agricultura. ¿Dónde se encuentra ahora mismo el Grupo Labore aquí en Medina? ¿Dónde estáis?
Grupo Labore estamos en la oficina en Medina del Campo y en Valladolid. En Medina del Campo estamos en Callejón San Francisco, número 1. Antes que nada presentarme, deciros que bueno, yo soy un viticultor desde que nací, de un pequeño pueblo de Navarra que se llama San Martín de Us, un pueblo típico de uva de garnacha, tradicionalmente en vaso, ahora ya en espaldera. Sigo cuidando mis propios viñedos y lo que tuve es bueno, pues la oportunidad de formarme como ingeniero agrónomo y hace más de 10 años puse en marcha un pequeño proyecto personal que es una asesoría de viticultura en la que colaboro con 2 ingenieros agrónomos más, Nacho y Ibai, y hacemos un pequeño equipo que intentamos llegar pues bueno, a donde nos llaman, en sitios interesantes. Trabajamos por distintas zonas, fundamentalmente centrados en proyectos más bien pequeños y medianos o en todos aquellos proyectos en los que la viticultura pues, se toma muy en serio y cobra una relevancia especial el cuidar bien el viñedo, ¿no? La charla que he preparado y la que hemos hablado es pues, unas reflexiones sobre cómo cuidar las viñas para que podamos alargar la vida de las cepas y algo que nos interesa a todos como viticultores, sin duda, ¿no? Y siempre que hago una charla así suelo empezar preguntando si podamos bien las viñas o no, ¿no? Y normalmente me encuentro con una respuesta pues como esta, ¿no? La mayoría de la gente que está en la sala pues piensa que poda bien la viña y hay algunos pocos que quizás consideran que no o que se puede mejorar algo. Desde mi punto de vista y viendo un poco toda mi experiencia, pues bueno, en las zonas en las que trabajo, pero por otros sitios por los que me muevo, pues sí que yo lo que diría es que en general, ¿no? Y aunque suene un poco duro decirlo, no podamos bien la viña. Y no podamos bien la viña porque, en una frase pues bastante dura, sería que hemos olvidado podar, ¿no? Hemos olvidado podar querría decir que antes sabíamos podar o que la gente de antes sabía podar mejor que nosotros. Que es lo que pienso yo que ha pasado, ¿no? Que ha habido una pérdida de transmisión de conocimiento o que unido a la nueva viticultura, que como comentaba Rafa, de nuevas plantaciones, espalderas, otros sistemas de conducción y de manejo, pues bueno, ha habido ciertos conceptos que quizás no los hemos sabido transmitir bien o aplicar bien. Y suelo poner en broma esta foto como equipos de podadores que por la zona en la que yo me muevo más, ¿no? Por Rioja o Navarra, y bueno, pues un poco por decir en broma que a veces más que podadores lo que hacemos es cortar madera, ¿no? Lo que es cierto es que la evolución de la esperanza de vida del viñedo, pues desde, esto sería antes de la filoxera, en la que bueno, una viña no se sabía cuánto podía llegar a vivir, 200 o 300 años, a que posteriormente a la filoxera todos sabemos que hay viñedos de principios del siglo que están en nuestros días, es decir, la esperanza de vida del viñedo en unas determinadas condiciones pues puede ser de 80 o de 100 años, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que en las últimas décadas pues bueno, ha ido bajando la esperanza de vida de la viña por muchos motivos, algunos también por un tema de cambio en los mercados, sin duda, pero que yo creo que como viticultores estamos realmente preocupados porque, bueno, pues plantamos una viña y ya es normal escuchar que se va a arrancar en 20, 25 años. Incluso en algunos casos hay quien dice que se va a arrancar en 15 años, ¿no? Que casi parece que está poniendo uno una plantación de melocotones, ¿no? Porque se le da muy poca vida. Desde luego que si esto pasara, o si esta fuera la evolución de la esperanza de vida de la gente de Medina del Campo, pues estaríamos todos alarmados, ¿no? Y sin embargo en la viticultura hemos ido asumiendo como algo más o menos normal que esto pase. O bueno, pues la arrancamos, volvemos a plantar, nos dan subvenciones. Bueno. Lo que también nos tendríamos que preguntar realmente es cuántos años queremos que viva una viña. O sea, si tiene que ser longeva o no. Pues realmente si queremos que una viña viva muchos años o si queremos que una viña tenga una esperanza de vida más corta, y todo va a depender también del tipo de vida que le demos, ¿no? a nuestro viñedo. Y por eso pongo ahí que depende de lo que busquemos y ese depende va a ser fundamentalmente en función de dónde esté orientado nuestro viñedo, a quién le vendemos las uvas o dónde hacemos o el vino que elaboramos y dónde lo vendemos, a qué precio, etcétera, ¿no?
es lo mismo producir uvas para elaborar vinos de una gama básica como para hacerlo de una gama premium o vinos icono, sin duda. Y está claro que un viñedo destinado en esta parte de la pirámide pues va a venir de unas viñas determinadas, con una vocación de longevidad muy alta, y aquí no, y no pasa nada, ¿no? Todos tienen que tener su plan de negocio, su plan de explotación, y nuestro objetivo como viticultores será en todos los casos hacer eso rentable. En cualquier caso, estemos aquí o estemos aquí, a todos nos interesa alargar la vida de nuestras viñas. La duda también que nos surge a veces es si seríamos capaces ahora de hacer una plantación en el año 2020 y que esa plantación tenga 80 años en el año 2100. Pues tendríamos muchas dudas, ¿no? Tendríamos que replantearnos muchas cosas sobre cómo hacer determinadas cosas, que en algunos casos, si no cambiamos nada de lo que hemos hecho en los últimos 30 años, pues las viñas nos van a tener 80 años en el año 2100. Bueno, pues esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, con esto lidiamos. Si preguntamos por qué pasa esto, pues la primera respuesta que nos viene a la cabeza, o una de las cosas que más nos preocupan en los últimos años, son las famosas enfermedades de madera de la vid, de las que Rafa ya ha hablado un poco, y que, bueno, no quiero meterme mucho en este tema, pero como bien sabéis, hablamos de 5 tipos de enfermedades que engloban pues, una serie de hongos bastante numerosos. Hoy en día ya hablamos de más de 100 hongos que afectan a la planta en función de que el viñedo sea joven o sea viejo, y que quizás sea una de las diferencias que más nos sorprende estos últimos años, que a nadie le choca que una viña de 80 años tenga yesca, ¿no? Pero sí que lo tenga una viña de 10. Y luego, sobre todo, es que se trata de un tema pues, bastante complejo, en el que muchas veces dentro de las mismas plantas tenemos varias enfermedades en común, y que es un tema en el que están implicados tantos hongos, que se expresa de manera compleja dentro de la planta, y que tenemos distintas vías de entrar a la planta, bien sea desde el material de plantación, el suelo, las raíces o las heridas de poda. Pues es un aspecto que nos preocupa y que no sabemos muy bien cómo abordar, cuando además, pues como bien os decía, estos son los hongos identificados en enfermedades de madera de la vid en el año 80, y estos son algunos de los que están identificados actualmente. Pues bien, lo que sí que tendríamos que pensar es si el tema de las enfermedades de la vid es algo nuevo o no. Y todo el mundo que tiene viñedo en su casa, o ha hablado con su padre, o os ha tocado ver, pues todo el mundo tiene claro que la yesca lleva muchos años entre nosotros, ¿no? Decimos la yesca porque ha sido la enfermedad de la que más hablamos todos. Es decir, es una forma en la que la naturaleza se encarga de degradar la madera que tiene problemas. Y quizás la reflexión que nos tendríamos que hacer es si, pues tradicionalmente, hasta estos años, ha habido un equilibrio entre la planta y los hongos que viven en ella, y en estos últimos años, por una determinadas cambios en las prácticas culturales y manejo, etcétera, pues ese equilibrio lo estamos rompiendo o orientando hacia otros sentidos, de tal forma que esos hongos que están ahí y que conviven con nosotros, pues en un momento determinado son oportunistas y atacan a la planta, o aprovechan una debilidad de la planta, ¿no? Que podríamos decir pues que son aspectos que quizás sean la clave de este repunte de enfermedades de madera a nivel global, ¿no? Incluidos aspectos como los que ha dicho Rafa de la producción de plantas con una calidad determinada, que no solamente tiene que ser sanitaria, sino que tiene que ser fundamentalmente fisiológica respecto a la unión del punto injerto, ¿no? Y entrando en cómo podar las viñas para alargar la vida de las cepas, pues he querido, antes que nada, hacer como una especie de mirar hacia atrás un poco, ¿no? Un poco de historia, porque no sé si sabéis quién es este personaje, que desde luego no tiene perfil en el Facebook, ¿no? Pero es Columela, un ingeniero agrónomo romano que nació hace 2000 años, que escribió el tratado de agricultura más importante de la antigüedad, los 12 libros de agricultura, que en aquel momento
recogieron todo el saber que existía en la antigüedad sobre la agricultura y ganadería, y que 2 de esos libros tratan de viticultura especialmente, lo que ponen en valor, ¿no?, y deja a las claras la importancia que tenía la viticultura en el Imperio Romano y bueno, gracias al que pues nosotros tenemos viñedo hoy aquí, ¿no? Y Columela hace 2000 años decía esta frase tan contundente, ¿no?, sobre la poda de la vid. Pero si hacemos un viaje a 1500 años después, pues en el año en que se publica el Tratado General de Agricultura, en el año 1513, pues también se habla de la poda de la vid, o en un libro sobre el cultivo de la vid en Jerez y en Sanlúcar, en el que se dice algo tan bonito como que los podadores eran un gremio separado y hacía falta un examen para que te admitieran en el gremio de podadores, ¿no? Que, bueno, pues ahora lo vemos y nos parece alucinante, porque desde luego que no tiene nada que ver con las cosas que están pasando ahora. O por último, en esta breve reseña histórica, Nicolás García de los Salmones, a principios del siglo XX, que dice que lo más caro es podar mal, ¿no? Un aviso al propietario del viñedo. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿En qué situación estamos? Generalizando, ¿no?, siendo un poco duro en la generalización, pero desde mi punto de vista estamos un poco en esta situación, ¿no? La sociedad va por un camino, o nos marca unos caminos más o menos que todos más o menos seguimos, y la viticultura, pues nos montamos al carro y a veces es pues porque queremos, otras porque nos lo obligan, o porque, bueno, las empresas entienden que tiene que ser así. Tenemos que bajar los costes, aumentar los rendimientos, y entendiendo que eso nos va a hacer más competitivos y poder hacer las empresas más rentables. Y no siempre es así, o no siempre tiene que ser así. Desde luego, en función de en qué mercado estemos, no es así. Pero claro, si hacemos un tipo de viticultura determinada, buscando a ver cómo gastamos las menos euros por hectárea y sacamos los máximos kilos por hectárea, pues realmente ese ser vivo que es la planta, lo cierto es que lo ponemos en unas circunstancias de estrés que no tendría en otro tipo de situaciones, ¿no? Bien, pues un poco con estas reflexiones, yo respondiendo a cómo podar para alargar la vida de las cepas, diría algo tan sencillo y tan complicado como practicar una poda que respete a la planta, que respete a ese ser vivo que es la planta, que como cualquier ser vivo, eso como nosotros, pues nos gusta que nos traten bien, ¿no? Y si nos tratan mal o nos maltratan, pues no reaccionamos bien, ¿no? Entonces, ¿qué implica podar con respeto? Bien, pues podar con respeto, lo que he querido es hacer, antes de decir cuáles serían las prácticas que hacen una poda más respetuosa y por ende favorecer alargar la vida de las cepas, pues quiero compartir con todos vosotros, con todas vosotras, unos conceptos muy sencillos sobre la fisiología de la planta, para que si estamos de acuerdo en ello, pues luego pues podamos deducir cómo podar mejor. Y si no estamos de acuerdo, pues lo comentemos y lo discutamos, ¿no?, ahora o cuando acabe la charla. Entonces, quería hacer un comentario sobre la circulación de la savia dentro de la planta y sobre qué es lo que pasa cuando cortamos madera, cuando cortamos un sarmiento. Pues bien, sobre la circulación de la savia no es nada que os tenga que descubrir, desde luego, que en una planta de vid, pues la savia, si pudiéramos teñirla de un color determinado, circula por la parte externa de la planta, ¿no? Todos lo sabemos, savia bruta o savia elaborada, da igual, pero desde luego la savia no circula por el interior de la planta. ¿Qué es lo que pasa cuando cortamos una madera? Cuando hacemos un corte, pues la vid. Yo recuerdo cuando estudiábamos viticultura que nos preguntaba el profesor el primer día de clase si la vid, a ver quién sabía si la vid era un árbol o era un arbusto. Y entonces pues decíamos, pues un arbusto, ¿no? Como un árbol no es. Y entonces decía el profesor, pues no es un arbusto. Y entonces decíamos nosotros, pues un árbol. Y decía, pues tampoco es un árbol, porque es una liana, ¿no? La vid es una liana. Y eso hace que se comporte de un modo diferente a otras especies leñosas, como pueden ser los árboles, cuando hacemos un corte en la madera.
¿Qué es lo que pasa cuando cortamos una madera en una vid? Pues dos cosas, ¿no? Se desencadenan una serie de procesos físicos y otros biológicos. Los procesos físicos se resumen en uno, que es la creación de un cono de desecación. Ante cualquier herida de vid, sea de madera de la edad que sea y del tamaño que sea, siempre que sea madera viva, ¿no? La vid, para cicatrizar esa herida, va a generar un cono, una cuña de madera muerta que va a penetrar en la planta con más o menos profundidad en función del diámetro del corte. A mayor diámetro, mayor profundidad. Todo lo que implique cortar madera seca, la madera agostada, perdón, pues va a implicar un cono de desecación. Un cono de desecación por el que evidentemente ya estáis viendo y ya lo sabéis todos, no puede circular la savia porque es madera muerta. Y que una vez de que esté generado ese cono de desecación y penetre en la planta, parará y no seguirá creciendo. O sea, que es la forma en la que la planta se defiende de esa herida que es la cicatriz, ¿no? La herida de poda que nosotros hacemos. Pues es como respondería una herida ante algo una herida que nos hagamos nosotros en un brazo. Bueno, pues la viña responde así. El siguiente proceso va a ser un proceso biológico. O sea, esa herida se puede colonizar por organismos que existan, ¿no? Y esos organismos pueden ser beneficiosos o no. Y desde luego, una vez de que esté cicatrizada, aquí ya no va a entrar nada, pero en el proceso de cicatrización sí, que es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando tenemos una herida. Se puede infectar antes de que esté cicatrizada, ¿no? Entonces, lo que puede colonizar una de la gente, ¿no?, o bichos que pueden venir por ahí, pues son algunas de las esporas de hongos asociados a enfermedades de madera de vid, que si caen en la herida de la planta, cuando aún no ha cicatrizado, pues pueden ver ahí un medio de cultivo para desarrollarse, sobre todo o favorecido además si la planta está en una situación pues de estrés o de mala circulación de savia. Y también pueden aparecer pues otra serie de organismos que pueden ser pues buenos o más beneficiosos, como pueden ser, pues por ejemplo, las tricodermas, que ahora empiezan a estar un poco de moda como solución o opción a la hora de hacer un sellado de heridas de poda de vid. Pues bien, ¿todo esto qué implica? O sea, ¿qué implica la circulación de savia dentro de una planta? ¿Qué implica la generación de un cono de desecación? ¿O qué implica el riesgo real que existe de una contaminación por hongos asociados a las enfermedades de madera de la vid? Pues para mí esto implica tres cosas fundamentales que son cuya observación o su análisis nos tiene que conducir a una poda respetuosa por la planta. La primera de ellos es lo que tradicionalmente se ha venido a denominar en algunas zonas vitícolas, no sé si aquí es un concepto que se haya manejado mucho, digo no lo sé porque normalmente ha sido un concepto que se ha manejado mucho en el sur de España, que es el concepto de la carrera de secos y la carrera de los verdes. No sé si aquí en Medina o en Rueda se habla mucho de carreras de secos y de verdes, creo que no, ¿no? En mi pueblo tampoco se habla. Pero es un concepto fundamental y que consiste en lo siguiente, ¿no? Si ahora, fijaos esto, espero que lo podáis ver bien, es un vaso tradicional de Rioja pues que tendrá, no sé, pues 40 años, ¿no? Puede tener... muy bien podado, con sus tres brazos, etcétera. En este vaso sucede que, si nos fijamos con atención en cualquiera de los tres brazos, los cortes de poda están todos acumulados o concentrados en una cara del brazo, en este caso en la cara interior. Y eso pasa en ese brazo, y eso pasa en este, o pasa en este de aquí, y pasa en cualquier cepa que observemos. Esto que vemos en Rioja, pues resulta que si vamos a ver la poda de Jerez, que es una poda tradicional de vara y pulgar, en el que por las características del terreno y de la espaldera que ahí se formaba, pues hay menos superficie o menos disponibilidad de espacio para crecer, pues Jerez crece la planta girando, ¿no? Dos brazos como si fueran dos cuernos, pero que en ese crecimiento también se respeta que todos los cortes se acumulan en una cara solamente del brazo. O es lo que pasa en Montilla Moriles con los tradicionales vasos horizontales, o
en Ribera del Duero, en las plantaciones más antiguas, o en las plantaciones de garnacha de Navarra, en la que podemos ver cómo incluso el brazo se llega a secar, ¿no? En la parte que nosotros vemos, y parece imposible que pueda brotar bien al año siguiente, y sin embargo siempre brota. O una bobal en Manchuela, una touriga nacional en el Douro, o lo que podemos observar con un poco más de dificultad por el tipo de vaso tradicional que se ha hecho en rueda, en el sentido de que alargar brazos ha sido menos común, ¿no? Porque había que adaptarse a unas circunstancias de un estrés severo y de una falta de agua importante en verano. Bueno, pues lo que vemos con este tipo de conducciones en todos los vasos tradicionales y en sistemas de viñedos que ya han demostrado que hacen viñas longevas, como os decía, es un canal o una carrera de secos que se denomina, ¿no? Que es una zona en la planta en la que la savia circula libremente sin ningún tipo de interrupción. O sea, por aquí la savia circula sin ningún tipo de interrupción, mientras que por el otro canal de savia sí que hay cortes y generalmente incluso la savia no llega a circular por ahí, pero a la planta le da igual porque por la cara en la que no tiene cortes, como no hay ninguna interrupción, la capacidad de subir la savia por ahí es brutal, no hay nada que se lo impide. Pues bien, otra cosa que también pasa en cualquier vaso, y con más o menor intensidad en función de en qué zona estemos, es que los vasos todos los años se anchan un poquito y suben un poco hacia arriba. Y digo con más o menos intensidad porque depende mucho de en qué zona estemos. Una zona como puede ser Rioja Alavesa, con una disponibilidad hídrica alta, pues esos vasos crecen mucho, porque no nos importa que crezcan, es más, nos genera una situación más favorable de cara a la sanidad de la vid, pero no tenemos un impedimento de lluvia, de agua de lluvia. Pero aquí en Rueda sí que lo tenéis, o en Mancha, ¿no? Y los vasos crecen poquito, pero siempre crece, ¿no?, la plantación. Pues bien, este concepto de carrera de secos y de verdes es un concepto, yo lo he rescatado, la vez que más antiguo lo he visto escrito es en 1818, en el que se dice que hay que mantener la máxima benigna de mantener ilesa la cuesta de los verdes. Carrera, cuesta, corriente, se dice de muchas formas, en el que ya queda documentado que era algo clave para que el viñedo fuera longevo, y que si eso no pasaba, el viñedo estaba en una situación más difícil para poder soportar el estrés, y que cuando un viñedo soporta mal el estrés, pues puede aparecer un hongo y cargárselo, que es lo que acabamos de comentar antes. Y esto realmente, si lo pensamos respecto a cómo podemos comportarnos nosotros, pues tampoco es tan diferente, ¿no? Si uno tiene colesterol, pues lo que pasa es que la sangre circula peor por las venas y al final tiene más riesgos de llevar peor un estrés y tiene un infarto, ¿no? O si una tubería tiene cal, ¿no? Si vives en la costa, en un 8º piso, en invierno siempre sale agua por el grifo, pero en verano, cuando hay mucha más gente viviendo en tu pueblo, pues no, ¿no? Pues salvando un poco las distancias podría ser algo así. Y es fundamental reflexionar sobre cómo circula la savia por la planta para intentar al menos tener una carrera de verdes, favorecer la circulación interna de la savia sin interrupciones. Pues bien, unido a eso y teniendo en cuenta qué es lo que pasa cuando hacemos un corte a nivel físico respecto al cono de desecación, otro concepto para mí clave es que en los cortes que hagamos debemos de dejar una madera de protección. Es decir, un trozo de madera suficientemente largo como para que el cono de desecación no nos afecte a los vasos de savia que circulan debajo del corte. Esto es verdad para la madera que dejamos por encima de la última yema que dejamos del pulgar, en el caso de un pulgar, que es algo que más o menos todo el mundo lo respeta o lo respetamos bien, pero también es verdad cuando cortamos el pulgar del año anterior, ¿no?, la madera de 2 años o madera de más de 2 años, ya que esta madera de protección va a permitir que el cono de desecación que aquí se genere no afecte al flujo de savia que tiene que servir para hidratar y nutrir y llevar agua y nutrientes a esas yemas. Y que si en vez de hacer este corte así lo hacemos más raso, el cono de desecación puede afectar a esos vasos
Y ya no digo nada si lo hacemos ya, pues, súper raso, ¿no? Que sería un pedazo corte de los que normalmente vemos por ahí, con dos objetivos fundamentalmente. Uno es evitar la salida de espergura en primavera, y otro es porque queda muy bonito, que es un poco lo que hemos ido recibiendo de que hay que podar muy raso o muy rapado o atusar, según como digáis aquí. Y que yo creo que es uno de los males comunes que todos tenemos en la viña, fundamentalmente cuando hacemos la poda en la espaldera, porque tiene sus diferencias respecto al vaso, y sobre todo si pensamos en lo difícil que es mantener en una espaldera una corriente de verdes y una de secos, ¿no? Uniéndolo a lo que hemos visto antes. Bueno, pues para mí este es un concepto muy importante que tenemos que respetar, que cuesta muchas veces transmitir en función de en qué zona se trabaje, porque hay quien solamente ver la foto ya entiende que es una poda fea o mal hecha, pero cuando ves técnicamente los porqués y cuando cortas cepas y ves lo que pasa cuando no lo respetas, pues también muchas veces te das cuenta que tú eres, como viticultor, el que generas una serie de heridas en la planta que están cortando el flujo de savia y las consecuencias que eso puede tener. Bueno, y por último, el tercer concepto que me gustaría comentar sería la recomendación o lo bueno que sería sellar las heridas de poda para evitar que se vean contaminadas por un hongo de madera. Y esto, al final, pues estamos hablando de pintar las heridas, ¿no?, con una brocha, algo que no es nada común verlo hacer, pero que sí que es recomendable, al menos en determinados tipos de explotaciones, según la orientación de calidad en la que uno se mueva, que se puede hacer ya con dispositivos más o menos sencillos que ayudan a hacer la labor más rápida. Y nosotros estamos haciendo este tipo de sellado de las heridas por unas 7-8 horas la hectárea, que creo que es algo que se puede plantear cualquiera, ¿no? Y que va a ser la forma en la que cerremos la herida de poda, en este caso con un mástic, una barrera física, ¿no?, para evitar esa posibilidad de que un hongo de la madera se ponga ahí. Hoy en día, como os decía, también se están ensayando hacer este sellado de heridas con tricodermas, hacer una protección biológica para que sea la tricoderma la que colonice esa herida y, ante la presencia de una espora de yesca, por ejemplo, pues ese espacio ya esté colonizado por otro microorganismo. Lo que a veces te encuentras es que incluso si alguien tiene la buena intención de sellar las heridas de poda, es una foto que hice el año pasado en Ribera del Duero, pues te encuentras que, fijaros el nivel de detalle que hay que tener, ¿no?, para pintar eso. O sea, hay que ser curioso y ser un buen viticultor para ir a sellar las heridas de poda, pero lo que estaríamos todos de acuerdo es que, pero qué heridas, ¿no? O sea, ahí no se ha respetado en ningún caso una madera de protección que impida la formación de un cono de desecación, porque estas heridas son tan grandes que el cono de desecación que se va a generar ahí va a afectar al torrente principal del flujo de savia de los brazos y, consecuentemente, en muy poco tiempo pues se secarán estos pulgares o lo que va de aquí hacia adelante. Y esto lo vemos comúnmente en muchas viñas y, concretamente, estas son fotos que hice en febrero de este año aquí en la zona de Rueda, en el que estos cortes pues ya dejan patente, ¿no?, cómo se han ido haciendo una serie de rebajes desde mi punto de vista pues increíbles, ¿no? Ya os estáis imaginando el cono de desecación que se va a generar aquí. Pues este pulgar no va a vivir mucho. ¿Y estos rebajes por qué se han hecho así? Pues no lo sé, pues porque no salga aquí espergura. Pero yo creo que será mejor invertir en quitar la espergura que salga en lo que habría que haber dejado aquí durante 1 o 2 años para garantizar que vamos a formar bien la nueva viña o los nuevos brazos, las nuevas varas, etc. Bueno, luego lo comentamos, si os parece más o menos lógico lo que estoy diciendo. Yo creo que estos son pues burradas que vemos por ahí, que es más común verlas de lo que nos parece y que hay que reflexionar y observar sobre lo que pasa en la planta.
Ya veis que me he ido centrando sobre todo y haciendo las reflexiones y partiendo de la experiencia o de lo que nos han podido enseñar los cultivos y los sistemas de conducción del vaso, ¿no? Y me gustaría ya, pues para ir terminando, el hacer una reflexión sobre cómo llevar estos conceptos de carrera de secos y de verdes y de poda y de madera de protección a los sistemas más modernos, ¿no? Y cuando hablamos de los sistemas más modernos, pues fundamentalmente, como bien sabéis, hablamos del cordón royal y del guyot. Y bueno, entiendo que en Rueda sobre todo estáis hablando de guyot, ¿no? En Verdejo y Sauvignon. Pero bueno, también hay algún cordón. Y una cosa que es curiosa, que antes, si recordáis que hablábamos de que en un vaso, siempre el vaso todos los años crece un poco, ¿no? Se ancha y sube. Y aquí en lo que es el cordón y el guyot, pues de alguna forma nos han enseñado o nos hemos empeñado, y es casi una obsesión permanente, en el caso del cordón, mantener un tronco y uno o dos brazos, da igual, ¿no? Pero mantener unas estructuras de pulgares siempre en los mismos sitios, que no se nos suba hacia arriba el pulgar, ¿no? Y en el guyot sería algo parecido, en el que hay que mantener un tronco y que de ahí, de ese tronco, de esa cabeza de arriba del tronco, todos los años surjan las varas y o los pulgares. Entonces, bueno, desde mi punto de vista es un error, porque si la planta no crece, estamos obligados a hacer todos los cortes siempre en los mismos puntos, y esos cortes, si además son muy rasos, generan una cantidad de heridas y de conos de desecación en los mismos puntos que acaban por obturar la planta y obstruir la circulación de savia, y además pues con mayor riesgo de contaminación por hongos de la madera. Y que duda cabe, uniendo lo que decía antes, que también cuanto más raso es el corte, de mayor diámetro es, ¿no? Entonces se genera tanto más cono como más superficie de contacto con una espora. Desde mi punto de vista, el guyot tenemos que plantearlo con vocación de crecimiento. Evidentemente, pues de crecimiento limitado, más limitado o menos en función de la disponibilidad cítrica que tengamos y tal. Aquí, pues será poco, pero desde luego un guyot longevo o con vocación de longevidad, lo que no puede llegar es a tener 20 o 40 o 60 años y ser así. Tendrá que crecer, porque si no, la savia no va a poder pasar. Sería algo así como esto, no sé si lo veis bien, pero esta sería la típica cabeza de un guyot en el que se han acumulado todos los cortes en los mismos puntos, y llega un momento en el que la savia ya no puede pasar, ¿no? Porque tiene heridas y cortes de madera por todas las partes. Sin embargo, en esta otra situación, esta planta está creciendo, ¿no? Se está alargando tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, y se está generando, al menos, si os fijáis bien, pues un canal de verdes, porque no hay ningún corte de poda que se ha localizado en la parte baja de la planta. Solo se han localizado los cortes de poda en la parte alta, y además se han ido localizando en distintas posiciones. Para mí esa es la clave de hacer una buena poda en guyot, es reflexionar sobre cómo tiene que crecer, y un guyot solo puede crecer si al lado de la vara hay asociado un pulgar. Y para que crezca ordenadamente y respetemos una carrera de verdes, al menos, que sea la zona de abajo, solo puede ser si siempre mantenemos esta estructura. ¿Veis? Es lo mismo a los 40 años que a los 8, que sería un pulgar que siempre esté asociado a la zona baja de la vara. Es decir, que de cada pulgar que dejemos cada año para renovar la vara, de la yema de abajo de ese pulgar salga el pulgar del año siguiente, y de la yema de arriba de ese pulgar salga la vara del año siguiente. Y esa es la forma en la que siempre a la poda del año siguiente hagamos una poda muy sencilla de 3 cortes, ¿no? Que sea el corte final de la vara, el corte que quita la vara del año anterior y el corte del nuevo pulgar. Y que consigamos entrar en una dinámica positiva en la que todos los años podamos, de una forma concreta, pero que siempre mantenemos los cortes de madera en la zona de arriba y ningún corte en la zona de abajo. Entonces, bueno, pues luego si queréis podemos comentar, para no alargarme mucho, lo que pensáis, pero desde mi punto de vista este es
la clave de hacer una buena poda en Guyot y no ir dejando los pulgares o los fiadores allá donde pueda, allá donde me venga bien, y tampoco no fiarte a no dejar fiadores o no dejar pulgares, porque como esta variedad brota por todo, ya sacaré una nueva vara de las yemas basales de la vara de este año. ¿Y qué pasa si no brotan porque ha habido una situación de sequía o porque la vara va a brotar antes por acrotonía las de lejos que las de cerca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se te va ya la planta, se te aleja ya, entonces tienes que aprovechar un chupón que sale por ahí y pegarle un tajo de 1000 pares de puñetas, generando una herida y un cono muy grande, ¿no? Bueno, yo fundamentalmente en el tema de Guyot lo veo así, y creo que es la forma en la que podemos hacer una viña longeva respetando esos principios de poda. Y en un cordón pues sería algo similar, incluso realmente, si lo pensamos a nivel fisiológico, hasta más complicado de llevar a cabo, porque si estamos buscando que un cordón no mantener las posiciones fijas de los pulgares, sino que pueda crecer, que puedan hacerse unos pequeños brazos en cada posición para favorecer una carrera de savia y no acumular todos los cortes en el mismo punto, la única forma en la que en un cordón o un brazo crece recto hacia arriba, que es lo que nos interesa por un tema de mecanización, etcétera, es haciendo cortes en lados distintos en diferentes años, porque si no ese pulgar, ese brazo se va a inclinar o se va a retorcer. Entonces, en el cordón es muy difícil que mantengamos una corriente de verdes y de secos, porque nos obliga a hacer cortes en distintos lados, y por eso cobra más relevancia, si cabe, el dejar un trozo de madera de protección en cada corte para que los conos de secación no afecten al flujo de cada caso. Yo, desde luego, para mí es más bonito ver un cordón así que los cordones que vemos en los que están todos los pulgares continuamente renovados en las posiciones primitivas, y además con cortes muy rasos y muy agresivos, como los que hemos visto en la foto del que había pintado con el mastic blanco, y luego pues vemos que se van secando, ¿no? Bueno, pues ya por terminar, esto que pongo aquí, alguien puede decir, ¿y esto que se lo ha inventado Julián? ¿Se lo han contado? ¿Esto es algo nuevo? ¿Son teorías nuevas sobre la poda? ¿Esto de dónde ha salido? Bueno, pues esto ha salido, como hablábamos antes, de lo que nos han ido enseñando nuestros antepasados durante 2000 años, ¿no? Que ya hemos visto lo que dijo Columela entonces. Y ha salido de la observación y la experiencia en cada región, sobre cada variedad y sobre cada sistema de conducción, que he intentado demostrar que los vasos tradicionales respetaban estos principios. Y curiosamente, fijaros, esto es un libro que se publica en el año 1921, o sea, hace 100 años, en el que un francés reflexionaba ya sobre estas cosas, ¿no? Reflexionaba sobre cómo había que modificar la poda de la viña en la zona de Cognac, en este caso, y él proponía una modificación al Guyot, que es lo que se hacía entonces allí, y le llamaba el Guyot Poussard, en homenaje a un viticultor que se dio cuenta de que el Guyot, si no se hacía bien, era un desastre de sistema respecto a la longevidad de la viña, ¿no? Pues bien, él se dedicó a dibujar y a escribir sobre esto, sobre cómo hacer bien los cortes, sobre cómo hacer mal los cortes, tanto en madera de 1 año como en madera de 2 años, como en los chupones de la vid, que al final los chupones es madera de 1 año, pero posicionada en los flujos principales de la planta, y que al menos debemos respetar las yemas de la corona al podarlo para favorecer el aflujo de savia y evitar un cono de secación y madera muerta en el tronco principal. O en madera de más de 2 años, ante renovaciones de cepas, transformaciones de vasoespaldera, etcétera, en el que antes de hacer estas burradas que vemos que a veces pasan, pues hay que dejar una madera de protección suficientemente alta como para que el cono de secación nos comprometa a la planta, ¿no? Y estos dibujos, cualquiera de vosotros los encontráis luego en el Tratado de Viticultura de Hidalgo, porque son los mismos, porque no pueden ser otros, porque la planta fisiológicamente se comporta así. Y que parece ser que, desde mi punto de vista,
Por eso decía al principio que parece que hemos olvidado, ¿no?, un poquito todo esto. Entonces, ya para terminar, pues yo creo que es básico en una poda de respeto que todos los años crezca la planta ordenadamente, algo un poco mucho, pero siempre que crezca, que le podamos dar continuidad al flujo de savia, que al menos haya una carga de verdes y si hay más de una carga de verdes mejor. La madera de protección en todos los cortes del menor tamaño posible por todo lo que hemos comentado, el respeto de las yemas de la corona en los chupones que os decía y, si uno lo considera, el sellado de las heridas para evitar la contaminación. Desde luego, estos 5 primeros puntos son prácticas de poda que prácticamente no incrementan para nada el coste de la poda. Como mucho puede incrementar un poquillo el coste de la espergura, ¿no? Pero que dan una longevidad y poner a la planta en una situación de incrementar su longevidad clarísimamente. Y cualquiera podríais discutirme sobre si el sellado de las heridas de poda es recomendable hacer o no, porque eso sí es un sobrecoste respecto a no hacerlo. Y eso ya es cosa de cada cual y que valore si 100 o 110 euros más la hectárea al año merecen la pena o no. Y bueno, pues es a valorar. Probablemente en una zona tan seca pues sea menos importante como si estás en una zona más húmeda con más riesgo de contaminación por heridas de poda, por hongos de la madera, perdón. Y ya está, ¿no? Yo la mirada al pasado ha sido un poco para intentar compartir con vosotros que mirando hacia atrás tenemos gran parte de las soluciones de la viticultura de ahora y de la del futuro, ¿no? Porque están ahí y nos han contado y que yo creo que lamentablemente en estos años de últimas décadas de viticultura low cost, ¿no?, o de otro tipo de viticultura, pues hemos ido olvidando. Y desde luego tengo claro que para que una viña tenga 80 años en el año 2100 habría que practicar las técnicas que nos han enseñado nuestros antepasados, ¿no? Si uno ya se plantea que su viña va a vivir 20 años, pues que haga lo que quiera. También considero que si en vez de vivir 20 vive 25, pues le agradará, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que os quería comentar, daros las gracias por la atención. Simplemente también deciros que si entráis en la web os vais a encontrar con un vídeo documental que hemos hecho con un amigo, es el profesor de viticultura de la Universidad Pública de Navarra, en el que, intentando dejar constancia de todo esto, nos embarcamos en un viaje a Jerez, a Montilla, a Tudela de Duero, a la Ribera de Duero y a Navarra, para ver, que nos contara gente mayor cómo ellos habían planteado y gestionado la poda de sus viñedos, ¿no? Y un documental que titulamos Las podas olvidadas, que deberíamos haber titulado Las podas casi olvidadas, ¿no? Pero esperemos que no se hayan olvidado. Y que, bueno, pues que os lo digo porque yo creo que os puede gustar en el componente técnico y también humano, ¿no?, de un homenaje a los viticultores que nos han precedido y yo creo a los que les debemos tanto, ¿no?